Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora que vayan a ver este video. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga y vamos a comenzar con el video de hoy. Vamos a hablar sobre la epístola de Corintios, segunda epístola a los Corintios o segunda carta a los Corintios de Pablo. Del capítulo 2, tomamos el verso 15 para abajo. Dice ahí, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Luego pasamos al capítulo 3, porque sigue el mismo texto, vaya, nada más que, como siempre he dicho, cuando los separaron entre capítulos y versos, no los separaron bien. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Verso 2 dice: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Luego dice ahí en el verso 6, el cual, o sea, Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, de morir, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. El misterio de justificación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos justos? Pues quién sabe, parece que Pablo estaba diciendo eso. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que muere tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin,
pues, de aquello que había de ser abolido. Amén. Bien, fíjese, aquí hay varios misterios que difícilmente los entienden muchas religiones, o no, las religiones no los entienden. Les voy a explicar lo más facilito que pueda todo esto que acabo de leer. Nomás que me está fallando esta cosa. Permítanme tantitito, no se me desesperen. Como que está fallito el internet, no sé. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, Cristo nuestro Señor está en el altar de la ofrenda de Dios. Se puede decir que es grato olor el sacrificio de Él. Y nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente somos olor de muerte para muerte. Y aquellos, o sea, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es bastante enterado para saber de qué se trata? Pues no somos como muchos que medran. O sea, nosotros no somos como muchos que medran, esto es, que roban, que medran, que estafan, que roban, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vea usted, esto es, decimos la verdad. Luego dice en el 1 del capítulo 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o sea, nos estamos alabando a nosotros mismos, recomendándonos ante ustedes. Dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes, o de recomendación de ustedes. Ciertamente no. Nosotros no venimos con cartas de recomendación y nos recomendamos a nosotros mismos. Nosotros venimos a presentarles a Cristo Jesús, no a nosotros mismos. Los que enseñamos la verdad, nos presentamos a nosotros mismos, no, les presentamos a Cristo en su palabra. Ven, no venimos como que nosotros somos suficientes o que las podemos todas, de ninguna manera. Pero los otros, los que medran, pues sí, esos dicen, yo y esto, y se inventan muchas cosas. Bueno, hasta ahí lo dejo. Dice, nuestras cartas son ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escribiendo en ustedes. Es como si ustedes fueran las hojas y nosotros somos quienes estamos escribiendo en las hojas para que ustedes retengan la palabra verdadera, la que escribimos nosotros en ustedes. Ojalá y lo entiendan eso. Es más fácil de entenderlo así. Dice, cartas, nuestras cartas escritas en nuestros corazones. Esas cartas están escritas en nuestros corazones y nosotros las escribimos, pero también nosotros amamos esas cartas. Ve, porque son cartas de Dios, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, ve, que son ustedes carta de Cristo expedida por nosotros. Esto es, el Señor no lo dice y nosotros la escribimos. Expedir es escribir la carta. O sea, dada por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros no se las damos por medio de cuadernos y cosas de esas. Nosotros se las enseñamos para que ustedes las tengan en las tablas de su corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, o sea, que seamos muy chichos para saber todo, no. Por nosotros mismos, no. Para pensar algo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, para enseñarles algo como de nosotros mismos no somos competentes, no debemos de hacerlo. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es Dios quien nos mandó, es Dios quien nos dice las cosas, es Dios quien nos revela las cosas.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjese lo que dice allí, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Quién? Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Y lo primero que vivifica el Espíritu de la palabra verdadera es el Espíritu de verdad. Vivifica porque da vida. Pedro dijo en cierta ocasión a Jesús: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ve, el Espíritu es el que vivifica. Es el que le hace a usted, le hace que le nazcan las ganas de hacer las cosas que escucha, que son verdaderas. Ahí es a donde usted crece, en su fe, en su interior, en su espíritu. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, o sea, la ley, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Está hablando de los ministros. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de morir. O sea, no era para siempre eso. Ve, la cual había de perecer. Moisés había de morir, sí, pero no está hablando de Moisés, sino de la ley. Esta ley que un día comenzó, un día terminó. ¿Cuándo terminó? Cuando el Señor no que abrogó la ley, simplemente hizo un nuevo pacto, porque el antiguo pacto ya no servía, puesto que nadie lo respetaba. A ver si me entienden. Israel había dejado el pacto con Dios de la ley. Nadie lo había cumplido. El Señor Jesús vino a cumplirlo para darnos un nuevo pacto. No nuevo, sino el antiguo pacto que tuvo desde Noé, Abraham, Jacob y todos ellos, ¿ven? Entonces nos mete en un nuevo pacto, porque todo Israel nació bajo ese antiguo pacto. Todo Israel nació bajo la ley. Ven, y cuando vino el Señor a vivificarlos, ellos lo rechazaron. Ven, vino a vivificarlos ¿cómo? A enseñarles el verdadero amor de la ley, o sea, el verdadero significado de la ley. Pues ellos dijeron, no, Moisés no dijo así. No, pero Moisés dijo, no, pero esto, no, pero lo otro. Y no lo aceptaron. Entonces, en el día de la última Pascua, o la última cena, como es conocida, el Señor Jesús les habló claro a los apóstoles y les dijo, yo tenía muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Por eso, porque iba a instituir un nuevo pacto, dando por muerto el pacto pasado que había hecho Él mismo con Israel. Él mismo, no la carne, pero sí el Espíritu de Dios. ¿Ve? Entonces dicen, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ve? El ministerio del Espíritu es el que traía el Señor Jesús. Esto es el nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Ve? Porque ahora Dios no nos justifica por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Cuando nosotros obedecemos la gracia, la grabamos en nuestro corazón y hacemos la palabra, entonces Dios nos justifica. ¿Para qué? Dios nos justifica para vivir para siempre. Dios nos justifica para hacernos salvos, para quitarnos el pecado. Dios nos justifica para todas esas cosas necesarias, para que nosotros podamos estar sin mancha y sin arruga. Yo espero que me entiendan. Porque dice claramente, si el ministerio de condenación, que era la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque eso nos lleva a vida eterna. ¿Ve usted? Cuando Dios nos justifica, dice, este es bueno, este es fiel, este tiene fe, hace mi palabra.
El Señor Jesús les dijo, ¿para qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? ¿Justificará a Dios al que no hace lo que Él dijo que se hiciera? No, si no justificó a los de la ley, porque no lo hicieron, ¿por qué nos habría de justificar a nosotros si no lo hacemos? ¿Ve usted? Ese es muy importante. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, no es glorioso en ese aspecto de no poder cumplir las cosas, de vivir para siempre, de justificación. Porque no es glorioso. La ley no fue gloriosa en justificación porque no justificó a nadie, porque nadie la pudo cumplir, excepto uno, Él mismo, el Señor Jesucristo. ¿Ve usted? Entonces, ¿quién tenía justificación para dejar la ley a un lado y decir, pues de aquí en adelante vamos a caminar de este otro modo porque con esto no pueden? Y este pueblo que no era una nación y ahora es una nación, se olvidó del pacto. Ya no hacen lo que deberían de hacer, ya están haciendo lo que les da su gana. ¿Ve usted? ¿Quién justifica a un pueblo así? Nadie, ni el Señor. Y eso que los ama mucho, ve, porque es su pueblo escogido. Aún así, sigue siendo su pueblo escogido por amor a Abraham. No sé si me entiendan eso, pero vámonos a Génesis. En Génesis, Adán y Eva pecaron, los dos. No fue uno solo, fueron los dos. Entonces, cuando Dios le habló a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Él bajó para pasear con él al aire de la tarde, hablar con él. Y Adán, pues estaba ya escondidillo atrás de unos árboles y luego le dice, es que te vi y me escondí porque me dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? Porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo que estás desnudo? No, pues Entonces le dice a Eva, ¿qué has hecho, mujer? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Muy bien, pues ahora este será tu castigo. Primero a la serpiente, luego a la mujer y luego a Adán, según el orden del engaño, según el orden del pecado, ¿ve? Pero Adán no lo maldijo, no lo castigó tan duro. Si ustedes se fijan, bueno, sí fue duro, porque el pecado, ¿cómo dice? La paga del pecado es muerte, así dice la Escritura. Entonces, a la víbora, a la serpiente, al ser pensante, al bunga bunga, vamos a decirle así, le dijo, sobre tu pecho andarás y tierra, el polvo es lo que comerás todos los días de tu vida. O sea que tiene tiempo también. Y murió, ¿sí? Pero dejó descendencia, lógicamente. Entonces, una descendencia de asesinos. Esa descendencia de asesinos, déjenme les cuento, porque el misterio del polvo comerás, de eso te vas a alimentar, del polvo de la tierra. ¿Haciendo qué? Matando personas para que vuelvan a la tierra, ¿okay? Y eso le da el alimento. O sea, se alimenta su espíritu con eso, con polvo de la tierra. Entonces a la mujer le dice que con dolor iba a tener sus hijos, porque antes no los tenían con dolor, ¿no? Entonces dijo, y ahora no te mandas sola, ahora o sea, Adán será tu señor, o sea, tú estarás a las órdenes de Adán, tú estarás bajo el cuidado de Adán, ya no podrás andar por aquí, por allá, averiguando a ver qué te encuentras por ahí, no te vas a encontrar otra cosa de esas. O sea, no es así, pero yo lo estoy simplificando. Entonces le dijo, y él se enseñoreará de ti, él será tu señor, en pocas palabras.
Y luego Adán le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a comer de gratis. Ya se acabó el huerto, ya no te va a dar comida. Lo voy a cerrar, voy a clausurar todo aquí. No lo dice así, no. Para que se den una idea. Simplificando otra vez. Voy a cerrar aquí el huerto. Te me vas para afuera del huerto. Y los echó del huerto. Fíjese que no los echó de Edén, los echó del huerto. Edén es la tierra donde estaba el huerto. Y luego ya que los echa, entonces pone un querubín con una espada encendida alrededor del huerto para que no vaya y coma del árbol de la vida y viva para siempre, como dijo el Señor. Y luego después dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque pues él está lleno de maldad. Mas serán sus días 120 años. Les rebajó de un día, o sea 1000 años, a 120 años. Vea usted cómo rebajó la vida el Señor. ¿Por qué? Porque no quiere andar batallando, o sea, con necedades para siempre. Bueno, entonces, él dice, voy a destruir todo, pero Noé halló gracia delante de Dios. Entonces Dios justificó a Noé. Ve, ¿por qué lo justificó? ¿Por ley? No existía la ley todavía, sino por gracia. O sea, Noé fue el único que le agradó a Dios, porque él hacía cosas buenas, porque él oraba a Dios. Quizá le mataba el borreguito cada que podía, qué sé yo, pero todavía continuaba con el principio de Abel. ¿Ve usted? Porque fue el principio de Abel, se puede decir así, donde Dios vuelve a hablar con el hombre, porque Dios ya no hablaba con ellos, hasta que Abel sacrificó el cordero. Entiéndase eso, porque lo hizo por revelación. Él dijo, bueno, pues si sangre nos sacó del huerto, pues le voy a ofrecer sangre a Dios, no calabazas ni tomates ni nada como Caín, sino un cordero. Aparte, representaba el cordero de Dios. Ve que después vino Dios en carne y Juan el Bautista lo bautizó y dijo, este es el cordero de Dios que quita. Este otro no quitaba, tapaba. Así como Dios vino y ejecutó, me imagino, 2 ovejas o una oveja para cubrir a Adán y a Eva de sus vergüenzas, porque las parras no los cubrían. Se necesitaba sangre. Y entonces ese era el asunto. De ahí se instituyó, no se instituyó, simplemente todos los hijos de Set entendieron eso y comenzaron a hacerlo. Pero se volvieron a contaminar, o sea, se volvieron a mezclar con la raza mala. Y pues ahí es donde les nacieron hijos que eran, aparte de que tenían algo de espiritualidad, tenían mucho de la serpiente, hombres de renombre, astutos y mulas como las mulas, híbridos, sino una mezcla. Ellos eran una mezcla perversa, porque conocían, sabían que había un Dios y no lo respetaban. ¿Ve usted? Entonces allí comienza, si los otros eran malos, estos eran peores, para que me entiendan. Y dice, y estos fueron los hijos que les nacieron, estos fueron los hombres, los valientes, los hombres de renombre, los que no le tenían miedo a nada. ¿Ve usted? Entonces dice, había gigantes en aquellos días, y después de que les nacieron los hijos a las hijas de Dios, ¿ve? A los hijos de los hombres, o a las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que había gigantes antes y luego después que nacieron esos valientes de renombre, todavía había gigantes. ¿Y qué pasó con los gigantes? Pues estos iban y los mataban y por eso se hicieron hombres de renombre, valientes. ¿Ve usted? Justificados en ninguna manera. Entonces cuando Dios decidió acabar con todo, Él miró a Noé y dijo, este merece ser salvado.
Y lo salvó no solo a él, sino también a su familia. Ahora, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, o sea, en justificación. Dice, en comparación con la gloria más eminente. ¿Ve? En comparación con lo espiritual. ¿Ve? Entonces dice, porque si lo que muere tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que va a permanecer, o sea, lo que sigue, lo eterno, pues. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza, ¿ve? Usamos con mucha franqueza la palabra, y no como Moisés, que ponía velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, en el fin, no en Moisés, sino en el fin. Si no pusieran su vista, no se apegaran pues a Moisés. ¿Y sabe qué hicieron? Se apegaron a Moisés. De aquello que había de ser abolido. ¿Qué abolió el Señor Jesucristo? La ley de Moisés. ¿Ve usted? Allí terminó. Para nosotros, para los que recibiéramos la gracia, para los que recibiéramos lo espiritual, y no la letra, sino el espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cerebro, como usted quiera. Y que lo hiciéramos no por fuerza, no por ley, sino por gracia. También que nosotros hiciéramos eso, porque nosotros queremos, por amor a Dios. Así como Él nos ama y nos dio la gracia, nosotros debemos amarlo y agradecerle la gracia que nos ha dado, la oportunidad que nos ha dado, como se la dio a Noé. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Usted me puede decir que no, pero estoy seguro que si lo piensa, lo analiza y esto y lo otro, estará de acuerdo. Ve, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, fíjese lo que dice Pablo, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. O sea, todavía siguen mirando a Moisés, el cual, por Cristo, es quitado. O sea, el cual, por medio de la promesa del Señor Jesús, por el regalo que Dios nos dio, es quitado. De manera que ya no somos justificados por medio de la ley o por medio de Moisés, pero somos justificados por medio de la gracia, por medio de Cristo. Yo creo que esto sí me lo pueden entender porque está fácil. Uno trajo la ley para arreglar un pueblo, hacer una nación y que esta nación fuera santa, cumpliendo la ley. De esa manera no iban a morir, de esa manera no iban a padecer, de esa manera iba a ser el pueblo eterno de Dios. ¿Sí? Pero ellos, cuando vino el Señor, que les dio la ley, no lo recibieron cual tal. Para ellos no se las dio Dios, para ellos se las dio Moisés. Ve. Y Moisés había de morir, y así como murió Moisés, tenía que morir la ley. Así que cuando el Señor Jesús, Dios mismo, cumplió su propia ley, tenía el derecho de quitar la ley. Siendo humano, tenía derecho de quitar la ley, puesto que la cumplió. Y nadie le podía decir absolutamente nada. ¿Ve por qué? Porque nadie la cumplió. Así de sencillo. Entonces, al quitar la ley y poner la gracia, dijo, el que quiera, sígame. Y era para judíos y nosotros, para hebreos y nosotros, para hijos de Abraham y no hijos de Abraham, para todos, para el que quiera. ¿Y qué vemos hoy? Que yo creo que uno de cada 1000 o de cada 2000 quiere, los demás no. Y ahí está la cosa. Entonces, ¿cómo va a ser justificado el que no quiere? ¿Cómo puede ser justificado por el Señor Jesucristo el que rechaza la gracia? ¿Cómo lo va a justificar Él? En ninguna manera, no se puede. Porque Él dijo, el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. El que no cree en mí, no cree en el Padre. El que no me ama, no ama al Padre.
Así de sencillo. Ven. Y aún hoy, dice ahí, hasta el día de hoy, dice Pablo, un hijo de Abraham, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? En el mío ya no está puesto el velo. Me fue quitado por gracia. La condenación me fue quitada por gracia. La condenación de la ley me fue quitada por la gracia de Cristo. La condenación de la ley de Moisés me fue quitada por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense ustedes qué perfecto es eso. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga y hasta aquí llegamos porque ya es la media hora. Luego esto me hace mucho problema. Dios los bendiga. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.